La familia, ¿todo bien? Pues pregunto pues por Bien, profe, buenas noches. buenas noches. Pregunto pues porque pues la situación que estamos viviendo pues no es fácil, ¿ya? Ustedes saben por qué está generando las pandemias, ¿no? ¿Saben desde qué, desde dónde vienen las pandemias, muchachos? Hola. ¿Sí están o no? Hola. Pero no dicen que de los animales o también del medio ambiente. Sí, claro, pero eh, ¿ustedes no han notado que la gran mayoría de las pandemias que ha habido la humanidad, la gran mayoría, valga la redundancia, siempre vienen de los asiáticos, ¿no? Y no es una casualidad. ¿Por qué? Porque es que, primero, a medida que crece el tamaño poblacional, vemos en la obligación de cada día expandir más las fronteras de producción, lo cual indica que comenzamos a expander la frontera agrícola. Y como expandemos la frontera agrícola, pues llega un momento que comenzamos a invadir esas zonas que son como sagradas, ¿no? Entonces, eso es digamos, un factor que explica de alguna manera de que como sustituimos una función de bienestar por una función de consumo, creemos que consume bienestar y no, ¿ya? Y además de ello, pues para allá en 1970, más o menos, China estaba viviendo una gran hambruna por el sistema comunista que estaba ejerciendo en ese momento Mao Zedong. Y entonces el Estado era el único agente económico que estaba como el único que tenía la autorización de producir los alimentos. Pero obviamente la producción de alimentos era muy escasa y la población era, digamos, crecía a una mayor proporción, a un mayor ritmo que la cantidad de bienes y servicios para poder demandar o consumir. Por ello es que en ese tiempo China sacó un decreto para legalizar el consumo, perdón, mejor, la caza y el consumo de fauna silvestre. Desde allá viene ellos. Entonces, eso viene empezando los años 70 y obviamente ya eso es una industria. Y obviamente pues ya debido a la globalización, la apertura económica, etcétera, en algún momento teníamos que enfrentarnos a esta situación. Entonces puede decirse que son dos variables que estoy ahí planteando que de alguna manera tienen alguna relación para el origen de las pandemias, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo están los demás muchachos, compañeras, compañeros, sus familias, todos? ¿Bien? En la medida de lo posible, no sé. Bien, profe, gracias por preguntar. Bueno, bueno, ahí vamos. Ve, compañeros, yo ya recibí obviamente la tarea uno, he recibido la tarea 2, la tarea 3, ¿para cuándo quedó? Para el sábado. Ajá. Y este sería el tema número 4 y yo había quedado con ustedes que para el tema de hoy no había tarea y que por lo tanto la nota número 5 equivaldría tanto para la nota número 4 y esta nota, la nota final. Había quedado en eso, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Vale, Profe, entonces, pues ahí reitero, no por mí, sino por varios compañeros que trabajan los sábados, pues también para tener en cuenta lo de la entrega para el domingo, profe. bueno, hágale, si puede el domingo, hágale, no hay problema, no hay rollo.
Los que puedan el sábado, el sábado. Los que puedan el domingo. Pero que no pase el domingo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Bueno. eh, no sé, muchachos. A veces, no sé, bueno. Pues he tratado. Yo sé que. ¿Cómo le explico a ustedes? A ver. Poder comprender bien qué es la economía ambiental es algo, pues para los economistas no es complejo, ¿no? Pero obviamente para la mayor mayoría de los estudiantes que no tienen, pues, o no recuerdan o no han visto o algo así, pues esos temas básicos de economía se les dificulta, ¿no? Eh, por eso siempre se comienza o se inicia mejor para poder comprender qué es la economía ambiental, pues desde las herramientas de la microeconomía. Recuerden que todo va hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es? Producir bienestar. Ese es el fin último de la economía. Dentro de ellos, obviamente, la economía ambiental es producir bienestar. Pero el problema es que poder medir o cuantificar o estimar una función de bienestar es algo compleja. Como es algo compleja producir una función de bienestar porque todos tenemos diferentes gustos y preferencias y con base en nuestros gustos y preferencias, pues cada uno puede crear una función de bienestar. Pero por lo tanto, siempre debe existir una función de bienestar mínima que generalice a toda la sociedad, ¿no? Entonces, como por ejemplo la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, son como factores que ayudan a potencializar las capacidades humanas para poder tener una mejor condición de bienestar, ¿ya? El problema de ello es que se ha sustituido, como lo acabo de expresar ahora, una función de bienestar por una función de consumo. Y ahí está la gran equivocación. ¿Por qué? Porque el consumo no implica bienestar, ¿ya? Hay cierta relación, puede decirse, puede uno, digamos, inferir en ese aspecto, pero el consumo no produce bienestar. Por lo tanto, pues ese bienestar social es muy subjetivo. Por eso es que para poder reducir esa subjetividad de la función de bienestar, la microeconomía tiene diferentes herramientas para poder de alguna manera estimar el bienestar tanto del consumidor como del productor mediante los cálculos del excedente del consumidor o del productor y lo que vimos la semana pasada sobre las externalidades y bienes públicos, claro, porque es que todos los bienes públicos, lamentablemente, como tienen dos características principales que no son ni excluyentes ni rivales, por lo tanto, pues la gran mayoría de los bienes públicos están a una gran disposición de generar externalidades negativas. Y usted ya entiende que una externalidad negativa implica, por lo tanto, la reducción de bienestar de la otra persona. Por eso es que en los bienes públicos, ¿cierto? Se generan muchas externalidades negativas y una de esas externalidades negativas es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental constantemente se está produciendo ya, pues por consecuencia de que hay que producir bienes y servicios, sí, pero las empresas que son las encargadas de producir los bienes y servicios, porque esa es su misión, pues como todo agente económico racional, las empresas siempre buscan es de alguna manera su bienestar particular por encima del bienestar social. Igual que cada uno de nosotros, es algo como natural, ¿no? No estoy justificando, sino que es algo natural que cada uno de nosotros de manera egoísta busquemos nuestra función de bienestar y nada más. Y las empresas, pues obviamente como agentes económicos racionales, pues
buscan es aumentar sus utilidades, sus ganancias, sus beneficios, pero obviamente produciendo muchas externalidades negativas. Por eso es que, como lo nombré en la clase pasada, el único agente económico que tiene la capacidad de controlar o reducir en las mínimas proporciones esas externalidades negativas es el gobierno o el Estado. ¿Mediante qué? Pues principalmente mediante impuestos. ¿Ya? Entonces, o incentiva o desincentiva de alguna manera a la generación de esas externalidades negativas. ¿Me escuchan, compañeros? No sé, están aburridos, no sé, lo escucho como, no los veo, pero lo siento como down. No, profe, lo estamos Creo que escuchando. estamos. Ah, bueno. Me voy a poner en video como para ver pues, si alegra, no sé. En fin. No, no sé, es como, bueno, no sé, bueno, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado es el único agente económico que tiene que entrar a intervenir, ¿ya? Por lo tanto, compañeros, lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son las principales metodologías de evaluación ambiental. Hay que partir del primer supuesto, ¿cuál es? Que generalmente cuando se van a realizar digamos, un ejercicio o algún proyecto de evaluación ambiental, el problema es que no hay mercado. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que como no hay un mercado que nos permita estimar, digamos, algún proyecto de evaluación ambiental, hay que construir ese mercado, ¿ya? Por lo tanto, pues como tenemos que construir ese mercado, pues hay diferentes metodologías de evaluación ambiental que intentan construir ese mercado y cuando ya se construye ese mercado, por ejemplo, mediante encuestas, porque las encuestas, digamos, es una manera de poder construir un mercado, pues nos permite con base en esas perdón, elaborar la mejor o aplicar mejor la metodología más pertinente dependiendo del contexto que se quiera evaluar. Haciendo esa pequeña introducción, muchachos, dice lo siguiente. Primero, hay muchas metodologías de evaluación ambiental, pero no todas se utilizan, ¿ya? Pero hay tres metodologías de evaluación ambiental que son muy pertinentes y que nos permiten, por lo tanto, poder construir un mercado mediante estas metodologías y con ello poder evaluar el impacto ambiental que uno desea, digamos, investigar. Entonces, una de ellas es el costo de viaje. Otra metodología es los precios hedónicos. Recuerden que la palabra hedónicos viene del hedoísmo, es decir, placer. Por eso es que, ¿cómo construir una demanda desde el placer? ¿Cómo es construir un mercado desde el placer? Es como decir, ¿cómo logramos construir una metodología ambiental donde podamos estimar o medir el placer que produce los recursos ambientales? ¿Sí me hago entender con la pregunta, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted va a adquirir una casa o un apartamento y usted tiene en cuenta muchas variables como la cercanía a su trabajo, la cercanía, digamos, a las rutas principales, a las vías primarias, ¿cierto? Que esté cercano a su lugar de estudio, que esté cercano, digamos, en Cali, pues, los que están acá o los que están afuera, a una estación del sistema de transporte público, ¿cierto? Pero además de ello, también tenemos que valorar de alguna manera,
el contexto ambiental que nos puede producir cierto nivel de placer. Por eso es que los precios hedónicos vienen a parar a hedoísmo, es decir, placer. Y otra metodología de evaluación ambiental es la valoración contingente. Entonces, estas tres metodologías son las principales metodologías que nos permiten evaluar esas metodologías de evaluación ambiental. Entonces, vamos a analizar cada una de esas metodologías y sus principales supuestos y cómo se aplican. ¿Qué les decía, muchachos? Pues si no alcanzamos el día de hoy, porque son como 50 y 51 presentaciones y la idea es entenderlas bien. Si no alcanzamos hoy, pues lo terminamos mañana. ¿Listo? Listo, bro. ¿Sí? Te damos como, Vale, profe. vamos como paso de tortuga, pero seguros. Algo así. Entonces dice lo siguiente. Haciendo ya esa introducción, ya usted ya tiene como una pequeña idea, pues primero que es una metodología, ¿no? Como todo trabajo que uno va a realizar de investigación, pues uno tiene que tener en cuenta cuál es la metodología que uno va a aplicar en su trabajo de investigación. Ustedes que, como yo, y ustedes que han realizado trabajos de grado, tesis, ¿cierto? Y ustedes plantean un problema de investigación, una pregunta de investigación, unos objetivos generales y específicos, hasta hipótesis que plantea, pues usted al último, la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy? ¿Qué herramientas tengo yo para poder realizar mi investigación? Entonces, hay diferentes metodologías que nos permite, digamos, eh, poder darle respuesta a las preguntas que yo esté planteando, más las hipótesis igualmente que esté planteando. Entonces, ustedes lo han vivido cuando han realizado sus trabajos de grado. O sea, ¿cuál es la metodología que usted utilizó? Si usted está planteando X o Y, ¿ok? Y está planteando esta pregunta de investigación, ¿cuál es la metodología que usted va a emplear para darle respuesta a esa pregunta de investigación? Eso es toda una metodología. Entonces, por eso, como le está expresando ahí, compañeros, se puede definir como un conjunto de actividades enmarcadas dentro de un contexto teórico que permite dar aplicación a un conjunto de conceptos para enfrentar un problema en el mundo real. Entonces, por eso es que siempre que se define un problema o la descripción de un problema, pues eso deriva a una pregunta de investigación. Como deriva una pregunta de investigación, ¿qué metodología voy a utilizar para ello? ¿Ya? Una encuesta, ¿cierto? Entonces, en economía, por ejemplo, los economistas tenemos una herramienta que nos permite medir y cuantificar relación de variables, que es la econometría. La econometría es la relación de tres disciplinas, por así decirlo. Una es la matemática, otra es la teoría económica y la otra es la estadística. Cuando se unen esas tres disciplinas, la matemática, la estadística y la teoría económica, pues la unión de esas tres disciplinas es la econometría. Y la econometría es una tiene diferentes metodologías para poder medir y cuantificar según lo que uno esté planteando. Entonces, en ese orden de ideas, la econometría es una herramienta yo creo que muy indispensable. Yo creo que deberían al menos todos, así sea en administración de empresas, al menos ver una econometría de conceptos básicos para de alguna manera poder utilizarla con base en los modelos que tiene la econometría para mirar la relación de variables, ¿ya? Pero bueno, entendiendo entonces, como le estoy expresando, compañeros, pues qué es una metodología. Luego, pues preguntan que ¿qué es entonces una metodología de evaluación económica de proyectos? Entonces, cuando siempre se quiere ejecutar o aplicar un proyecto, no toda metodología es pertinente para cualquier proyecto. Siempre existen metodologías que tienen un mayor nivel de pertinencia
para poder evaluar algún proyecto, ¿ya? Entonces, sí, ¿qué metodología? Pues para poder aplicar y con base en ello evaluar algún proyecto. Dice que es un conjunto de actividades que permiten dar aplicación a una serie de fundamentos de la teoría económica, específicamente la teoría del bienestar a la decisión sobre la inversión. Por eso, vuelvo y repito, compañeros, o sea, el fin último de la economía es producir bienestar, ¿ya? Entonces, el bienestar es un conjunto de muchas variables para, de alguna manera, que una persona y toda una sociedad puedan satisfacer sus necesidades mínimas. Eso es un bienestar, todo es una función de bienestar. Dentro de esa función de bienestar hace parte los bienes ambientales, ¿ya? Pero el problema de los bienes ambientales es que no es algo complejo poderlos medir, poderlos cuantificar. Es como decir, eh, tú vas nómbreme en un lugar que sea muy, digamos, famoso o algo así por su condición ambiental. Hola, muchachos. ¿Cómo así su condición ambiental, profe? Es decir, por la cantidad de ríos, el La Sierra agricultura, Nevada eso, de digamos, Santa Marta. listo, digamos la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Es un lugar muy espectacular porque tiene una condición ambiental que nos genera un cierto nivel de placer. ¿Cómo lo medimos? Sí, no es Con la biodiversidad. sí, pero sí, claro, hay árboles, un buen clima, en Pero es que la fin. biodiversidad sí se puede medir. Sí, pero tú puedes medirlo. ¿Alguna metodología te permite medir que con base en esa biodiversidad te genera cierto nivel de placer? No, pues se puede medir el nivel de biodiversidad, la cantidad y Ah, ok. todo eso, pero el Ah, placer que claro, produce, eso ya es muy subjetivo, ¿no? claro, claro, pero te genera un nivel de bienestar. Entonces, por eso es que existe una metodología para poder cuantificar el nivel de placer que te genera ese lugar, que son los precios hedónicos. Porque por eso vuelvo y repito, hedónico viene del hedoísmo, ¿ok? Entonces, por eso, ciertos aspectos como lo que que te acabo de expresar o acabo de plantear, tienen su nivel de subjetividad para poder medir, pero poderlo medir desde el contexto del nivel de bienestar que te pueda producir. Tú puedes, digamos, cuantificar la cantidad de bienes ambientales que tiene ese lugar, pero ¿cómo cuantificas el nivel de bienestar que te puede producir? ¿Por qué? Porque es complejo, porque lo que acaba usted de decir, ¿por qué es complejo? Porque es subjetivo. Es efectivamente. Entonces, ¿cómo logramos reducir esa subjetividad? Mm, con encuestas, por ejemplo. ¿Ok? Utilizando Apli- alguna de las metodologías. La al- metodología, aplicando Es metodología. eso. Entonces, como es tan subjetivo, hay que reducir ese nivel de ese nivel de subjetividad a sus mínimas proporciones. Entonces, esas metodologías que se utilizan generalmente aquí, en este contexto ambiental, nos permite reducir ese nivel de subjetividad. ¿Ya? Porque el fin último es placer, el bienestar. ¿Sí me hago entender ahí, Catherine? No sé. Sí, sí, yo entiendo, profe. Vale. Por eso es que dice que básicamente, ¿me están escuchando bien o intermitente? Se Perfecto, escucha. profe. Vale, Bien, profe, dale. bien. Si alguna cosa, tengo que entonces Intermitente. desabrir todo audio y quedo con video y quedo con audio. Por si de pronto se satura, no sé. Por eso es que dice que básicamente es llevar a cabo el análisis costo-beneficio
desde la perspectiva económica y social. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, toda decisión que tomen los agentes económicos, si somos racionales, como lo plantea la teoría económica, pues tenemos la capacidad de evaluar el costo y beneficio, ¿ya? Por lo tanto, pues evaluar el costo-beneficio es desde un contexto muy racional, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, también el nivel de subjetividad. No todos consideran que ciertos bienes y servicios le generan un cierto nivel de bienestar o un cierto nivel de beneficio más un costo. Entonces, por eso es que el costo y beneficio es muy determinante para la toma de decisiones, ¿ya? Y si empleamos lo que determina o establece la teoría económica, de que somos agentes económicos racionales porque tenemos la capacidad de evaluar el costo-beneficio de nuestra toma de decisiones, pues con base en eso se supone que todas las decisiones que tomemos en el mercado van a ser siempre con base en generar un mayor beneficio que un costo. Pero a veces los agentes económicos toman decisiones en contra del análisis costo-beneficio. Es decir, toman decisiones en el mercado donde el costo es mayor que el beneficio y por lo tanto reduce nuestro nivel de bienestar. Entonces, eso es un aspecto muy importante para tener en cuenta sobre cuál puede ser la metodología más pertinente para evaluar proyectos ambientales. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dicen que ¿por qué se requieren metodologías alternativas? Primero, porque hay ausencia de precios cuenta calculados y actualizados. Como hay ausencia de precios, entonces de alguna manera los bienes ambientales tienen la particularidad de que poder determinar el precio de un bien ambiental es algo muy subjetivo, como el determinar o establecer exactamente cuál es la valoración o el precio de un bien ambiental. Por eso hay ausencia de precios de ese tipo de bienes. Otra situación es que hay dificultad de cuantificar los impactos y luego, si hay dificultad de cuantificar los impactos, ¿cómo llevo esos impactos a términos monetarios? ¿Ok? Por eso, si el fin último de la economía es producir bienestar y si los bienes ambientales es producir placer, ¿ok? Y el placer es algo muy subjetivo, ¿cómo llevamos ese placer a términos monetarios? ¿Sí me hago entender con la reflexión, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿o alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No sé. Bueno, entonces, Yo sí tengo una pregunta porque ya creo que me confundí un poquito, porque tú decías al principio que hay tres metodologías para la evaluación ambiental, ¿sí? No solamente la de los precios eónicos, sino que hablabas de otras dos, ¿no? Pero, por ejemplo, si dices por ejemplo, ¿por qué se requieren metodologías alternativas? Pero no siempre para evaluar lo ambiental, la única metodología va a ser la de precios hedónicos o la de medir el placer, porque, por ejemplo, digamos, si estás evaluando los efectos, no sé, de un proyecto de intervención ambiental o un proyecto del gobierno en un espacio donde está afectando la salud, eso se podría, digamos que es una consecuencia del impacto ambiental de ese proyecto, eso se puede valorar también en lo económico. pero entonces no, ahí no, lo que implica que los precios eónicos no puede ser la metodología adecuada para ese tipo Exacto. de contexto.
¿ok? Ajá. Entonces, por eso es que llevarlos a términos monetarios es algo complejo. No estoy diciendo que sea algo imposible, pero tiene Ah, su nivel de complejidad, o ¿ok? sea, siempre va a depender del tipo de evaluación que vas a Claro, realizar, cuál claro, método vas a pero hay que llevarlos a términos monetarios. Siempre ese es el fin, tienes que llevarlo a términos monetarios. Ya, Entonces, por eso es que dependiendo del contexto que tú estés evaluando, debes aplicar la metodología, por eso, entre comillas, ¿no? Más pertinente sobre lo que tú quieres evaluar, ¿ya? Y por lo tanto, para poder reducir, por esto te digo, la subjetividad, hay que llevar todas esas metodologías a términos monetarios. ¿Sí? Porque obviamente cuando ya estamos hablando de términos monetarios, pues de alguna manera reduce su nivel de subjetividad. Por eso cuando vimos el excedente del consumidor y el excedente del productor, el área de abajo de la curva de la demanda y el área por debajo, por encima de la curva de la oferta, cómo aumenta y cómo se reducen y haciendo ejercicio sobre ello, por lo tanto, cómo aumenta o se reduce los áreas es llevarlos a términos monetarios. Sí me hago entender para poder reducir ese nivel de subjetividad. Te lo llevas a términos monetarios, entonces se reduce en tantas unidades monetarias o aumenta tu excedente en tantas unidades monetarias. Ese es el fin de todas las metodologías, llevarlo a términos monetarios. ¿Estamos bien ahí o te confundí más? No sé. vamos siguiendo adelante. Yo creo que va a poder ser un poquito más fácil cuando lo veamos con ejemplos, ¿no? Sí. Entonces dice que luego que el uso de la información que arroja las intervenciones de políticas y programas que pueden ser usados para la obtención de valoraciones de los impactos. Bueno, entonces con base en ello, bueno, vamos a evaluar algún impacto ambiental, por eso hay que llevarlo a términos siempre monetarios. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que obviamente existen unos responsables, ¿cierto?, de la metodología de evaluación económica. Primero, pues se debe definir el método de aplicación para la cuantificación de los dos grandes pasos de evaluación económica y social. Entonces, ¿cuáles son los dos pasos? Identificar y cuantificar o la cuantificación de impactos, siendo estos. Entonces, yo quiero identificar y además de ello la cuantificación de impactos sobre liberación de recursos, uso de recursos, aumento del consumo, disminución del consumo o como la segunda parte me lo está planteando, la asignación de precios cuenta de eficiencia a los impactos. Entonces, vamos a lo siguiente. En ese orden de ideas, por lo tanto, hay que tener en cuenta unos insumos importantes. ¿Cuáles? ¿Qué insumos debemos tener en cuenta y que se consideran como muy relevantes? Primero, dependiendo del tipo de proyecto, la información requerida la generan los respectivos profesionales, pues obviamente como los biólogos, ingenieros civiles, agrícolas, ambientales, médicos, economistas, etc. Y para la identificación de impactos, los evaluadores económicos dependen de la información suministrada por los otros profesionales en sus áreas. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, por eso es muy determinante poder establecer esa identificación del impacto que yo deseo evaluar. ¿Ok? Por eso, vuelvo y repito, no toda metodología sirve para evaluar algún impacto de valoración ambiental. Eso depende de lo que tú deseas identificar. Y obviamente con lo que deseas identificar, te permite, por lo tanto, utilizar la mejor metodología pertinente. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues
metodologías muy pertinentes a la situación o al contexto que estamos planteando, pues son los precios eónicos, costos de viaje y evaluación contingente. También existe, obviamente, análisis de costo-eficiencia, métodos PSM, en fin. Pero generalmente cuando uno revisa la literatura y las diferentes investigaciones que tengan, obviamente, con base en los resultados de evaluaciones ambientales, utilizan siempre alguna de estas tres metodologías. ¿Ya? Entonces necesitamos saber luego, bueno, ¿qué consisten los precios eónicos? ¿Cuáles son los principales supuestos de los costos de viaje? Y igualmente, ¿cuáles son las principales supuestas de la evaluación contingente? Entonces, en ese orden de ideas, listo. Dice lo siguiente, que la metodología usada busca evitar la duplicación o omisión de beneficios y costos. Igualmente, incongruencias entre beneficios y costos. No dejar por fuera las externalidades asociadas al proyecto. Y además, coherencia entre beneficios y costos identificados. Entonces vamos en ese orden de ideas. Consideraciones finales sobre la metodología. Ya bien, ya analizando esas consideraciones finales, entonces ya, bueno, ¿en qué consiste esas tres metodologías? Pues primero, dice, se han producido esfuerzos para definir metodologías de identificación y cuantificación de impactos de evaluación de proyectos en un determinado sector. Cada sector presenta desafíos particulares, ¿cierto? Como, por ejemplo, proyección de demanda, simulación de escenarios, simular probabilidades o probabilidades de generar costo. Las metodologías alternativas se emplean en la mayoría de los casos donde no hay mercados identificados. Entonces miren que ahí está, digamos, la complejidad. Como no hay mercados identificados o hay una ausencia total de dicho mercado, hay que construirlo en la mayoría de las veces. Por lo tanto, por último, en la medida que se puedan aplicar las metodologías tradicionales, deberán usarse primero las tradicionales, que son los precios cuenta. Luego, con base en esto, también esas metodologías que a lo último busca es cuantificar en términos monetarios, busca con base en ello resultados como poder capturar los efectos de dicho impacto. Por lo tanto, dice que una propuesta de evaluación puede entonces plantear dos métodos para contrastar resultados. Todo dependerá del criterio de cada evaluador. Selección adecuada. ¿De qué depende? Ese es el principal asunto. La selección adecuada de la metodología de valoración o evaluación ambiental. No todas las metodologías sirven para evaluar los mismos impactos. Dice que cuando usted selecciona una metodología debe tener todos los argumentos académicos y estadísticos que le permiten defender su selección. ¿Ya? Con base en esto, muchachos, por lo tanto, vamos a la valoración del medio ambiente. Entonces, como muchos servicios ambientales no tienen mercado, hay que construirlos, ¿ya? Dice por allá Diego Asqueta, que es uno de los principales libros que hay, de muy pocos que hay en el mercado, precisamente de economía ambiental, dice que la valoración económica del ambiente significa poder contar con un indicador de bienestar de la sociedad que permita compararlo con otros componentes del mismo. Entonces, miren, nomás digamos, este párrafo, pues a mí me parece muy importante y muy pertinente, ¿ah? Que significa poder contar con un indicador de bienestar de la sociedad, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas,
Por lo tanto, ¿cómo valorar? ¿Cierto? ¿Cómo va a valorar esos bienes ambientales? Primero, valorar todo el recurso, que sería el valor económico total. Primero, es difícil de realizar y luego muy caro. Y además, igualmente, existen valoraciones parciales, como el valor económico parcial. Vamos a ver qué consiste cada uno de estos aspectos. En ese orden de ideas dice lo siguiente. Recuerden que, bueno, si es el fin último es producir bienestar, ¿cómo lo valoramos? Ese valor económico total se divide en dos aspectos. Uno es que es valor de uso y otro es valor de no uso. Cuando estamos refiriendo al valor de uso, o ese valor de uso puede ser directo, o ese valor de uso que estemos ejerciendo o estableciendo, determinando, puede ser indirecto. Cuando el valor de uso es directo, obviamente es con base a todos los bienes y servicios. Cuando el valor de uso es de bienes, es decir, materiales, se debe realizar en análisis de mercado, método de costo-valoración contingente. Cuando es de servicios, análisis de mercado como método de costo, costo de viaje, precios eónicos y valoración contingente. Es decir, en otras palabras, muchachos, que yo puedo emplear cualquiera de estas tres metodologías para poder valorar esos bienes ambientales desde los servicios que estén produciendo. Luego, cuando el valor es de uso indirecto, en cuanto a servicios, las metodologías más pertinentes son el método de costo de valoración contingente. Cuando el valor es de opción y obviamente es con base a bienes y servicios, la metodología más pertinente es la valoración contingente. Luego aquí, del valor económico total se deriva aquí el valor de no uso. Y ese valor de uso, de no uso, hay valor de existencia que se deriva a ese valor de existencia de bienes y servicios, y la metodología más pertinente y adecuada consiste en la variación contingente. Por lo tanto, en ese orden de ideas, esas técnicas de valoración, primero es obviamente analizar el mercado. Como les expresa aquí, consiste en revisar los precios de los bienes y servicios encontrados en los mercados. Luego, analizar la función de producción, es decir, se obtiene el valor del mercado a través de obtención de costo de oportunidad. Y por último, el análisis de costos de reposición o reemplazo, que son los gastos de reponer el recurso. ¿Qué pasa cuando no hay mercado? Entonces, si no hay mercado, se debe, por lo tanto, tener en cuenta aquellos mercados que se consideran como sustitutos. O cuando no hay mercado, hay ausencia de mercado, las técnicas más pertinentes para poder crear un mercado para aquellos bienes ambientales puede ser el costo de viaje, precios eónicos, costos de prevención de daños y costos de conservación. Pero obviamente, cada una de estas metodologías que estoy aquí expresando se realizan siempre y cuando haya una ausencia de mercado. Por lo tanto, igualmente existen técnicas indirectas para cuando hay ausencia de mercado. Es decir, estudia el comportamiento y decisiones para entender cómo los bienes ambientales son intercambiados por otros bienes. Obtención del valor verdadero a la disposición de pago.
métodos de preferencias reveladas y métodos de preferencias anunciadas. Recuerden cuando nosotros vimos el excedente del consumidor, que es los mercados de bienestar, pues dependiendo de la valoración de cada uno de nosotros, implica que le asignemos una mayor disposición a pagar por cierto bien o servicio. Por eso es que de pronto, digamos un ejemplo, si usted va a adquirir una casa, usted puede valorar más la cercanía de su casa a su lugar de trabajo que el entorno ambiental que le puede producir un cierto nivel de bienestar. Entonces, usted tiene mayor disposición a pagar por ese bien en función de otras variables diferentes a los bienes ambientales. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? ¿Demás, compañeros? Profe, qué pena. Yo tengo una duda respecto al cuadro que tenías anteriormente, donde aparecía si era en uso o en no uso. No sé Ujú, si lo podrías poner nuevamente. ujú. ¿Ya lo ven? ¿Verdad que todavía no me aparece? No, es que tengo mi internet también medio malito. ¿Tiene tu qué? ¿El teléfono? Bueno, no sé. Pues yo aquí la tengo en la pantalla, pero no sé si tú lo tienes en tu pantalla. ¿Se fue? Bueno, profe, es que aquí tengo el internet como un poco malo, Haz- se haz- me cae, haz intermi- entonces no alcanzo a ver bien, no, todavía no me aparece a mí. Bueno, pero ¿puedes plantear la pregunta sin verla? ¿O así si la tienes en tu disco duro aquí? No sé. Sí, profe. Bueno, es que yo sí quería, como no sé si de pronto tú nos podías poner un ejemplo de cada uno. Se dividen en dos partes, ¿no? Que es como en uso y Claro, en claro, no es uso. como ¿Cómo se llama depende, el cuadro? claro, eso depende de qué tanto los agentes Sí, es que, económicos, o sea, supongamos, es- se me... sí, Ah, ya. es como decir, qué tanto los agentes económicos utilizamos con frecuencia esos recursos ambientales, ¿ya? Entonces, dependiendo de nuestra actividad, digamos, económica, implica que utilicemos de manera intensiva esos recursos ambientales, mientras que otros no. Pero como no lo utilizamos tanto, por eso le dice valor de no uso. Y aquellos que su actividad económica dependen mucho de la disposición de esos recursos ambientales, por eso eso indica que son de valor de uso. ¿Sí me hago entender con la idea? Más o menos. Es O como sea, si, profe, es como, supongamos en el caso de que uno... yo soy docente y Y hay otra persona, por ejemplo, bueno, aquí en Cali hay un lugar que es una reserva natural que se llama Pance, el río Pance y todo su contexto natural, ¿cierto? Árboles, bueno, en fin, animales, aves, etcétera. Las personas que trabajan ahí tienen, y obviamente vengan un salario, pues obviamente su valor económico está más asociado al valor de uso, ¿sí? Digamos que también se beneficia de esos bienes ambientales, digamos, que están alrededor, restaurantes, así como ese tipo de actividades que permite generar alguna actividad económica con base en esos recursos ambientales que te está ofertando. No sé si me hago entender con la idea, pero a mí como docente, que obviamente mi nivel de salario no depende tanto de los recursos ambientales como las otras personas, por lo tanto, en mi caso, estaría más o tendría mayor tendencia al valor de no uso que a las personas que sí utilizan los recursos ambientales, porque obviamente devengan un salario con base en esos recursos ambientales,
por lo tanto, tiene mayor tendencia a valorar, a tener una valoración económica desde el valor de uso. No sé si me hice entender ahí. Entonces, el valor de uso se daría no solamente para las personas que se ven afectadas, somos en el caso de un proyecto, sino para también las personas que van a trabajar en dicho proyecto. Efectivamente, Ahí se tendría en cuenta esas dos claro, variables, ¿sí? claro, tanto por el lado por la demanda como por el lado de la oferta, ¿sí? Entonces, como la mayoría de las empresas para producir bienes y servicios requieren de recursos ambientales como mínimo el agua, ¿cierto? Ujú. Porque el agua es, digamos, el principal, ya sabemos, pues, recurso ambiental y todo el contexto que hay que con ello. Entonces, si van a producir algún bien o servicio y van a requerir de agua, por lo tanto, dentro de la variación económica está más, tiene mayor tendencia hacia el valor de uso, que otras personas igualmente se benefician de los recursos ambientales, pero su beneficio no es tan directo como aquellos que sí se benefician directamente de los recursos ambientales. ¿Estoy enredado o qué? No sé. Profe, un ejemplo de ese valor de uso indirecto, ¿cómo que sería? Es como, a ver, por eso vuelvo y lo planteo. Yo soy docente y estoy desde mi hogar, ¿cierto? Pero de alguna manera, para poder producir todo esto, todos estos bienes y poder transmitirles todo este conocimiento que estoy aquí planteando, pues esto no se produce de manera de magia, de manera aleatoria. Todo esto viene y servicios como transmitir el conocimiento, el computador, la energía, etcétera. A eso se refiere, eso viene, es, digamos, ese valor de uso indirecto. ¿Me hago entender? Mientras que las empresas, por ejemplo, una empresa, una empresa minera, ¿ya? Que produce algún mineral, no sé, la plata, el oro o el cobre, está más asociado al valor de uso directo que al valor de uso indirecto. ¿Sí me hago entender con la idea? Profe, qué pena, yo toda, no sé si soy la única que no le ha quedado muy claro, es que es como un poco confuso ahí los términos. Sí. Supongamos un ejemplo, no sé, en el caso que se va a hacer una construcción de una vía, a no le piden hacer bueno, todo el tema de trámite ambiental y dentro de ese trámite va todo el tema de valoración económica. En ese caso, sería valor de uso Ajá, por parte efectivamente. supongamos, en ese caso en específico, ¿cómo funcionaría el tipo de valoración económica ambiental? Entonces, depende de lo que vaya, entonces, depende de lo que se vaya a realizar. Entonces, ya vamos para allá. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la mejor metodología que te permite evaluar esa, digamos, ese proyecto para poder, valga la redundancia, evaluar ese impacto ambiental? Sí me hago entender, por eso estás planteando de la construcción de una carretera, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál es la mejor metodología? Eso es lo que, bueno, más adelante vamos a comenzar a desarrollar. Pero lo importante de ello es que yo me pueda hacer entender sobre el concepto del valor de uso directo y el valor de uso indirecto. Si es el valor de uso directo, implica que obviamente toda esa actividad económica está directamente asociada su actividad al uso de bienes ambientales. ¿Ok? Como la pesca. ¿Me hago entender ahí? Yo no sé, yo de silencio qué es, no sé, malo, bueno, regular. Profe, por ejemplo, una empresa de servicios públicos, ahí daría el valor de uso directo con el río, digamos. Obviamente, claro, porque el agua viene obviamente de la montaña, de los... Ah, y es- los usuarios también serían valor de uso directo. igualmente, claro, porque estamos beneficiándonos
de un agente económico que está produciendo ese bien, ¿ya? Y que nos permite mediante digamos, mediante la oferta de sus servicios, poder consumir y demandar de ese bien para crear, digamos, un cierto nivel de bienestar para todos. Por eso es que los bienes ambientales, generalmente, cuando están asociados directamente a nuestra función de bienestar, como el agua, deben ser ejercidos por empresas públicas, ¿sí? Ujú. Porque deben tener un interés social. Si no, Ok. si no son ejercidos por empresas públicas y, por ejemplo, la producción y la distribución y el consumo de agua fuera en una empresa privada, no van a tener un interés social, ¿sí? Ajá. Ese es el problema. Entonces, el problema de ciertos bienes ambientales que están directamente asociados con nuestra función de bienestar, como el consumo de agua. Por eso es que en ese orden de ideas, todas las empresas que se dedican a la producción, no es que produzcan el agua, sino que obviamente ya sabemos que el agua es un recurso natural que lo produce generalmente en las montañas, por ejemplo, pero para llegar a las ciudades tiene que existir alguna empresa que lo produzca y produzca toda la infraestructura para llegue el agua al consumo a nuestros hogares, ¿sí? Por eso es que, por ley, ese tipo de bienes que están directamente asociados con nuestra función de bienestar deben ser ejercidos por empresas públicas porque deben tener un interés social, ¿ya? Si fueran por empresas privadas, no van a ser generosas, jamás, por la racionalidad económica. ¿Cuál es? Ok. Beneficio. Profesor, pero Ok. entonces, por ejemplo, Bueno, voy con listo, Catherine digamos, y después no sé con sí, quién va. está digamos que es claro en el ejemplo de las empresas de acueducto, que son públicas, lo del valor de uso directo, porque es claro, se toma directamente del ambiente un recurso. Pero, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo, ¿sí? Ese tiene un valor de uso directo, pero también se tendría que evaluar los valores del uso indirecto de eso, Depende, un ejercicio de evaluación. depende de la pregunta de investigación que esté usted planteando para poder valorar lo que tú quieras, digamos, investigar. Es que eso depende. A que una pregunta de investigación te puede llevar a simplemente, o bueno, simplemente no, a elegir una de las dos vías Una o de las a dos, elegir las dos. o elegir las dos, pero obviamente depende de la pregunta de investigación que tú plantees en tu proyecto de evaluación ambiental. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, eso sí es claro. Sí, claro, entonces depende, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando vamos desarrollando la clase, vamos a ver unos ejemplos para cuándo se debe aplicar valorización contingente, precios eónicos, ¿ok? Y precios cuenta, por ejemplo. Pero eso depende de la pregunta de investigación que tú plantees en tu proyecto, prácticamente, ¿ok? ¿Puedo seguir? No sé. O seguimos Sí, aquí. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿O qué? No sé, pregunto, compañeros. por mi parte sí. No, bueno, Sí, profe, sigamos. no sabía que ya falta. Yo ahorita entro a clase, 5 minuticos y nos vemos mañana. ¿Listo? Para seguir desarrollando el tema. ¿Listo? Listo, profe. 5 minuticos. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice ahora. Voy a intentar de explicar lo más mm, resumida posible, pero mañana lo podemos ver, esta metodología de costo de viaje. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo? Es calcular el número promedio de visitantes de los residentes de cada zona al lugar de recreación. Entonces, miren aquí. Dichos lugares producen obviamente un nivel de bienestar. Por eso la gente los visita. ¿Ok?
Y como la gente los visita, por lo tanto la gente le da una valoración a ese tipo de bienes. Y una buena manera de poder valorar ese tipo de bienes es qué tan dispuesto está el consumidor de trasladarse a esos lugares. ¿Ya? Por eso dice que más exactamente busca estimar los beneficios generados de los sitios recreacionales. Supuesto, ¿cuál es el principal supuesto de esta metodología? Entonces dice, las visitas a un sitio recreacional están en función del costo de transporte y el acceso al sitio. Vuelvo y repito, que el principal supuesto de esta metodología llamada costos de viaje es que las visitas a un sitio recreacional está en función de dos principales variables: el costo de transporte y el acceso al sitio. Entonces, obviamente, si este supuesto es el principal, valga la redundancia, supuesto de esta metodología de viaje, pues eso depende de la valoración de cada uno de nosotros que tengamos sobre ese sitio recreacional. Entonces, si usted quiere viajar a la Sierra Nevada de Santa Marta, pues eso depende de qué, de cuál es su disposición a pagar, y esa disposición a pagar está directamente relacionada a los costos de transporte, que es el desplazamiento, y obviamente al acceso al sitio. Entonces, esta es una metodología que nos permite, por lo tanto, generar una valoración económica prácticamente sobre esos sitios recreacionales. Como ustedes ya saben, los sitios recreacionales tienen como característica que están muy asociados a entornos ambientales. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Sí, sí, señor. Entonces, claro, pero entonces es ¿cuánto es el número de visitas? Necesitamos saber qué tanto las personas valoran esos tipos de sitios en función de qué, del costo de transporte, porque obviamente, como todo agente económico racional que somos, cada uno de nosotros queremos asumir los menores costos de transporte. ¿Ok? Y obviamente también en función de la facilidad al acceso al sitio. Entonces, quiero quedar aquí por ahora, muchachos, para que el día de mañana sigamos desarrollando esta primera metodología y luego las otras dos metodologías, y luego mirar algunos casos prácticos donde aplica cada una de estas metodologías, que son las principales metodologías, valga toda la redundancia, para permitir generar documentos o investigaciones, por así decirlo, para cuantificar esos bienes ambientales bajo una metodología de evaluación ambiental. El trabalenguas, pero bueno. ¿Vamos bien? No sé, en la medida de lo posible, muchachos. Profe, de pronto con los ejercicios prácticos, Ujú. ya. Bueno, em, por eso, claro, sí, esta es la teoría, ¿no? Es como sí, lo que claro. vimos anteriormente. Yo planteamos externalidades y bienes públicos, ¿cierto? Entonces, la función de bienestar, y comenzamos a desarrollar. Y cuando vamos a la teoría, tal, y cuando vamos a la parte práctica, bueno, ahí se pone, es lo pertinente, ¿no? Porque no podemos quedarnos en la prosa, sino que Claro tiene que que sí, haber profe. un complementario ahí. ¿Sí? Entonces, tanto la teoría como los ejercicios son bienes complementarios para poder fortalecer todo ese conocimiento que se está adquiriendo. Pero quiero quedar aquí por ahora, porque no me alcanza el tiempo, y nos veamos mañana a la misma hora, en el mismo canal, para seguir analizando cada una de estas metodologías. Y luego, el día de mañana, ya si no alcanza el tiempo, se asigna unos artículos para cada grupo
para que analicen cuál es la metodología que utilizaron, cuáles fueron los principales supuestos y los resultados de esos trabajos como nota final. ¿Listo? Porque no, Sí, profe. porque es que, ¿por qué digo esto? Porque es que no hay tiempo de ponerlos a ustedes a un trabajo de campo. Vaya, haga encuestas, esto, o sea, no hay. Sí me hago entender porque ya se acabó el curso, ya se va a acabar. Pero al menos que tengan una idea sobre qué consiste cada una de esas metodologías y leyendo obviamente cómo se aplica. No sé mucho. Vale, profe, ¿mañana a qué horas? A la misma hora, 6:30, 6:45, empezamos. Un poquito Listo, más profe, para que muchas alcance gracias. el tiempo. Bueno, muchachos, Gracias, profe. gracias por la asistencia y nada, nos vemos mañana y feliz noche. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Bueno, igualmente. bueno, quedamos en contacto. Nos vemos. Chao, muchachos. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén bien.